viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bajo el título Equipados para Crecer, vamos a desarrollar una enseñanza, unos jueves, 4 o 6 jueves tal vez, bajo ese título, Equipados para Crecer. Y hoy, bajo el título El Poder de la Unidad, vamos a presentar la primera enseñanza de ese Equipados para Crecer. ¿Cómo se llama todo el estudio? Equipados para Crecer. Y hoy vamos a hablar del poder de la unidad. Y permítame decirles, mis amados hermanos, como preámbulo a la enseñanza, que nos es necesario recordar una de las figuras más representativas del Nuevo Testamento en cuanto a la fundamentación del texto del mismo. Me refiero al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Para nosotros no es un secreto, de hecho para un creyente promedio sabe que Pablo es el autor de varias de los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos lo escribió Pablo, 1 y 2 Corintios lo escribió Pablo, por citar ejemplos. Tesalonicenses 1 y 2 lo escribió Pablo, ¿cierto? Efesios lo escribió Pablo y así. Pero asimismo hay que destacar, siendo la Biblia toda en sí importantísima, el fundamento doctrinal que determinó los escritos de Pablo. Es esencial. Miren, si uno va por el Nuevo Testamento y no hace un alto especial, por ejemplo, en Romanos, no ha estudiado el Nuevo Testamento. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué lo decimos? Porque a veces suele pasarse muy de largo Romanos, ¿verdad? Y es muy importante uno pararse a mirar qué hay en Romanos. Pero igual podríamos decir, si uno no va a Hebreos, ¿cómo va a entender lo del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Aunque Hebreos no lo escribió Pablo. Algunos creen que lo escribió Pablo, pero no, Hebreos es de autor anónimo. Sabemos que el inspirador es el Espíritu Santo, justamente. Anoche, por ejemplo, en la enseñanza de extensión del Instituto Bíblico, destacábamos la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, ¿verdad? Pero nos dirigimos a destacar, a ponderar quién era Moisés, con el propósito justamente de entendiendo mejor quién era Moisés y cómo él representó en el Antiguo Testamento un mensaje de quién iba a ser Jesucristo, siendo Moisés tan trascendente en la Escritura, la superioridad de Jesucristo, ¿verdad? O sea, si entendemos que Moisés es muy importante, entonces es mucho más importante Cristo, que es superior, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces el apóstol Pablo se destaca como una figura central en la redacción del Nuevo Testamento. Como decíamos hace un momento, él es autor de múltiples epístolas, y esta es la esencia doctrinal nuestra, definitivamente. Ese ministerio de Pablo tiene una marca muy especial. Tiene una marca muy especial. Y es que a Pablo recibió la revelación no de parte de hombres, no por transferencia humana, sino de parte de Jesucristo directamente. Esto marca un nicho muy trascendente. Pablo recibió la revelación del Evangelio y de los fundamentos doctrinales que registró en las epístolas directamente de Jesucristo. Entonces no es cosa menor lo que hizo Pablo. Y se entiende entonces también todo lo que había preparado el Señor a través de Saulo de Tarso, que era el nombre anterior de Pablo, en esa esencia que le dio a Saulo, en esas facultades que le puso, elocuencia que tenía, cómo se preparó, hablaba muchos idiomas, etcétera, etcétera. Pero cualquier día el Señor, a los pies del Señor, y miren lo que levantó el Señor, cómo lo transformó. Amén. Entonces él recibió la revelación directa de lo que escribió del Cristo, y Cristo crucificado, resucitado y glorificado. Esto es importante. Por eso Pablo, por ejemplo, llegó a escribir: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque Jesucristo, antes de ascender al cielo, habiendo resucitado, se apareció a mucha gente, ¿cierto? Pero al último que se le apareció, ¿a quién fue?
a Pablo. Ok. Y esa revelación no fue simplemente un conocimiento intelectual. Y aquí comenzamos a ver trascendentes contextos y conceptos referentes a lo que Pablo trajo. No trajo solamente un conocimiento intelectual, porque es que el estudiar la palabra no se puede circunscribir a un ejercicio teológico, intelectual, y quedó ahí. No, esto supera lo intelectual. Es una impartición espiritual. Impartición espiritual. Que transforma vidas. Y define llamados. Que definitivamente otorga esa semilla viva que el Espíritu Santo usa en cada individuo, en cada persona. Hermanos, lo que se hace desde un púlpito cuando se enseña la palabra no es una enseñanza convencional. Aquí no hay un profesor y allá hay un alumno. No. En el instituto bíblico tampoco. Hay un profesor y un alumno. No. Hay un ministro que el Señor colocó aquí, llámese predicador, llámese pastor, llámese apóstol, llámese maestro, independientemente del ministerio que le haya dado Jesucristo. Pero cuando está transmitiendo la palabra, está haciendo una impartición espiritual, porque el que está obrando es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra para transmitir la palabra, y el Espíritu Santo obra en quien escucha y recibe la palabra. Y el Espíritu Santo después va a obrar en quien recibió la palabra para que esa palabra surta un efecto en esa vida. Amén. Que es impresionante lo que sucede allí. Aleluya. Entonces se transforman vidas, y para el caso de Pablo se le confirmó plenamente ese llamado de orden apostólico. Pablo era un apóstol, con un ministerio apostólico otorgado por Jesucristo. Pablo no era un apóstol de los de hoy, autonombrado, ungido por alguien que le convenía que le llamaran apóstol y después salir a hacer barbaridades. No. De hecho, hoy, en esta dispensación, no hay apóstoles en el contexto de los apóstoles como Pedro, Juan, Pablo. No los hay en ese contexto, me estoy explicando. Los hay en el contexto de la aplicación etimológica de la palabra. Una persona que es enviada a desempeñar una tarea definitiva. Amén. Entonces, porque la palabra apóstol se deriva de un original que dice un enviado a. Entonces, ejemplo. Este fin de semana en Guayabetal hay un encuentro de pastores y un sector de la iglesia que va a estar de ayuno, ¿cierto? Entre sábado, domingo y lunes, porque es festivo. De acá de la iglesia hay un enviado nuestro. Es nuestro apóstol. ¿En qué sentido? Que es enviado, comisionado con una misión especial. Representar a IUJ la gloria allá en esa reunión. Es el hermano Luis Vicente. Él va a ir allá. Y él tiene un espacio, incluso va a predicar allá el lunes. Amén. Es nuestro representante allá. Y que la gracia del Señor le acompañe, mi hermano, y la gloria del Señor esté a través de su enseñanza. Porque nos está representando a nosotros, ¿verdad? Nosotros como pastores no podemos ir, pero entonces envíenos a alguien. Luis Vicente va. Listo. Y él está dispuesto para ir. Y va a ir. En ese contexto es apóstol. Porque es enviado con una tarea. ¿Sí me hago entender? Pero no es apóstol. Si se quiere, de pronto que alguien le dijera, usted es apóstol como Pablo. ¡No! ¿Quién dijo? Nunca. Que es la barbaridad que hacen muchos por allá. ¿O no? Es que hay unas barbaridades, santo Dios. Mis hermanos, es que hay unas barbaridades por allá afuera que... Santo Padre. Entonces, en obediencia a esa revelación del cielo, Pablo procuró transmitir de gracia lo que gratuitamente, ¿qué? Recibió. Lo que uno recibe de gracia, ¿qué hace? De gracia lo da. La escritura no dice por ningún lado que Pablo le haya puesto precio a la predicación. Pablo nunca dijo, hermano, adelántame 500,000 y me prepara 1.500.000 porque son 2 millones para ir a predicarle. Nunca. Y hay sinvergüenzas que hacen eso. Hay sinvergüenzas que hacen eso en el nombre del Señor, porque son sinvergüenzas. Uno no debe hacer eso. La predicación no tiene precio.
Porque es ponerle precio a la obra de la cruz, es ponerle precio a la gracia del cielo, es ponerle precio al amor de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? No. Uno no se niega que le den una ofrenda, gloria a Dios. Quien viene a predicar acá, cuando nos visita un predicador de afuera, uno le da una ofrenda en el amor de Cristo. Uno quisiera darle mucho más, no puede más, pero le da una ofrenda. Y la persona se va con un cariño que sabemos que le va a servir, ¿verdad? Ya, está bien. Pero qué tal que le digan a uno, no hermano, es que si no me da 500,000, ¿cómo le voy a predicar? ¿Sabe qué, hermano? La puerta está abierta, hermano. Chao. Porque así no es. Pablo tampoco le puso precio a ministrar las vidas. Gerson, está como triste, hermano. Venga, voy a orar por usted, pero aliste 100,000, porque es que mi oración es de poder, hermano. Nunca. Pablo tampoco cogió a la gente. Usted está trabajando en el Banco de Bogotá, ¿cierto? Usted es un ejecutivo del Banco de Bogotá, ¿verdad? Usted se gana tanto, yo sé. Necesito ver el desprendible. Obedezca al Señor, Néstor. Si no le obedece al Señor, está en pecado y le está robando al Señor. Muéstrame el desprendible para saber cuánto debe diezmar. Nunca. Y hay gente que hace así. No estoy exagerando. Pablo nunca le puso precio a eso. Pablo era genuino, honesto, recto, temeroso de Dios. Amén. Su enseñanza no se basó en sabiduría humana. ¿En qué se basó la enseñanza de Pablo? En la revelación del cielo. Amén. 1 Corintios 2:4. Estoy apenas en la introducción, hermano. Yo estoy apenas haciendo el preámbulo. Pero dirá, y este pastor llegó hoy como bravo. No, yo no estoy bravo, hermano. ¿O se me nota que estoy bravo? No, hermano, yo estoy predicando solamente. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, mi amor, búscalo por favor en otra. Dice así 1 Corintios 2. De hecho, esa 1 Corintios 2, del 1 al 5, hermano, vea. Qué pasaje tan hermoso para descartar cosas. 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y agreguemos el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese era Pablo. Estoy explicando, ese era Pablo. Lo que hace de su ministerio un testimonio del obrar y propósito del cielo con la intervención de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este apóstol Pablo, consciente de la necesidad espiritual del pueblo de Dios, retoma expresiones o aspectos del Antiguo Testamento. De hecho, Pablo era un erudito en el Antiguo Testamento. Ese hombre hablaba cerca de 7 idiomas, entre ellos obviamente hablaba el arameo, el hebreo, el griego, el latín. Ese hombre era preparadísimo, muy culto y preparado. Alguien diría, más preparado que un yogur. No, mucho más, hermano. Porque tenía la gracia y la manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo dice ese pasaje de 1 Corintios 2:4 en otra versión? En traducción lenguaje actual. 1 Corintios 2:4 al 5. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén. Aleluya. O sea, el hombre sabía que quien obraba era el Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que quien obra es el Espíritu Santo. Así es sencillo. ¿Saben una cosa, hermano? Años atrás, y es una cuestión de testimonio de cómo el Señor a uno lo va, en la medida que uno va creciendo, va madurando. Miren que años atrás yo me preocupaba mucho, mi esposa es testiga, yo me preocupaba mucho por lo que iba a enseñar. O sea, yo como que a veces cierto, mami, como que, ¿qué voy a enseñar? ¿Será aquí? ¿Será allá? Y para mí era como desesperante no tener algo que enseñar o empezar a escribir un mensaje y como que no fluía, me estoy explicando, y como que, yo no sé si a alguien le ha pasado eso. ¿Tal vez alguna vez le pasó, Vicente? Y uno como que, ¿qué va a hacer? Y como que uno veía llegar la fecha de la predica y como que uno no tenía nada que preparado, ¿verdad? Que uno, ¿y qué predico?
Pero con el tiempo me fui dando cuenta cómo el Señor lo iba preparando a uno, lo iba moldeando, y de pronto salía el mensaje. Y ahí estaba el mensaje. Pero también me di cuenta de algo esencial, que es lo que mucha gente no entiende, que para que ese mensaje fluyera, para que ese mensaje estuviese ahí a flor del Espíritu, que estuviese ahí pendiente, uno necesitaba estudiar la palabra, leer la palabra, meterse con la palabra y orar al Señor y creerle al Señor. Y es cuando se cumple la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo hemos vivido cuántas veces, mi amor, cualquier cantidad de veces. Esto no quiere decir, ni es una licencia de cosas para ser uno perezoso e irresponsable. Ah, no, Señor, entonces yo ofrezco tranquilo que cuando yo abra la Biblia, lo primero que salga, eso predico. No. Pero seguro que uno es temeroso de Dios. Señor, ¿qué debo enseñar? ¿Qué debo enseñar? Y de pronto, de alguna manera, yo no sé cómo, de alguna manera, ahí le llego. A mí me pasó, hermano, hoy. Yo abro mis archivos, cojo mis cosas, comienzo a revisar. Claro, ya sé, este es el cierto, ya. Sí, Señor, por ahí es, de esta manera. Y ahí está. Y Pablo, con ese conocimiento de vida eterna que tenía de Cristo, le da a la iglesia, le da al creyente elementos importantes para entender aspectos como los siguientes. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pablo entendía muy bien, hermanos. Mis hermanos JJ, ¿sí los puedo llamarlos así? Mis hermanos JJ. Pablo entendía perfectamente, hermano, el peligro del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y por qué pasaron lo que pasaron, y el peligro para la iglesia por el desconocimiento de la palabra. Atención, si algo tiene la iglesia, y yo lo digo, a veces soy rudo para decirlo, a veces dice la gente que soy muy pesado para decirlo, a veces me dice, hasta mi esposa me dice: uy, amor, baja un poco. No, yo lo que quiero transmitir es que la iglesia se ha dejado adormitar del enemigo de la justicia, y la iglesia le falta escudriñar la escritura. A la iglesia le falta meterse con la escritura. A la iglesia le falta ir más a fondo de la escritura. La iglesia necesita revelación de la escritura. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos, elemental prueba. ¿Cuál es? La pereza para estudiar en el instituto bíblico, para buscar conocimiento de la palabra. Y a veces uno les presenta todas las opciones y aún así no estudian. No estudian, hermano. Es increíble. Uno de esos dos, la superficialidad que hay de muchos pastores para enseñar la palabra. Uy, es impresionante, hermano, es impresionante. Uno escucha a veces unos mensajes y dice: pero usted, ¿qué es lo que está enseñando? Dios es amor, y como Dios es amor, Dios es amor. ¿Qué dijo? Que Dios es amor. A ver, vaya más al fondo. No, que Dios es amor, Dios es amor. Sí, hermano, por Dios, hay que meterse en la escritura, hay que nadar. Pero el profeta, cuando fue a las aguas, le dio las aguas primero ¿en dónde? En los tobillos. Pero siguió avanzando, ¿sí o no? ¿Se quedó quieto? No, el profeta siguió avanzando. ¿Después dónde le dio el agua? A la rodilla. ¿Y si se quedó ahí? No, el Señor lo siguió llevando. ¿A dónde le llegó después las aguas? A los lomos. ¿Y qué pasa? ¿Se quedó ahí? No. ¿A dónde le llegó el agua? Después lo llenó y se metió, se sumergió. Eso hay que hacer con el Espíritu Santo. Hay que sumergirse en Él para que tenga la revelación del cielo, para que la palabra llegue y transforme vidas. No podemos quedarnos en la superficie. No estamos para quedarnos en la superficie. Por eso yo le decía a mi esposa esta mañana: me siento feliz, me siento orgulloso y le doy la gloria a Dios por esta congregación, porque anoche había un alto número de ustedes estudiando la palabra, recibiendo la enseñanza de Hebreos. Yo sé que hay otros que quisieran conectarse y no pueden por alguna razón, pero la invitación sigue abierta. Conéctese los miércoles, porque hay alimento para todos, ¿no? Que yo aprendo muchas cosas, recuerdo muchas y aprendo otras. Amén. Por mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y atención,
Esa palabra conocimiento del Antiguo Testamento. Es importante entender qué quiere decir conocimiento. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué es conocimiento? ¿Saber algo? Sí, pero a ver, no es la respuesta que buscamos. ¿Qué es conocimiento en ese contexto de que está diciendo Oseas? Bueno, saber más de Dios. Sí, pero más. Saber qué quiere decir la palabra. A ver, no me ha dado la respuesta. Más. Esa palabra conocimiento, traído del hebreo, transmite la idea de la relación íntima de los casados. De la intimidad, o sea, la total y absoluta comunión, la intimidad que se integra, que es, por eso la palabra dice que se casará, dejará al hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne, una identidad total. Esa palabra del conocimiento con Dios habla de unidad, habla de relación íntima, habla de coinonía, habla de revelación del cielo a quien lo busca. No es un conocimiento a distancia. Y acá en el griego, en el Nuevo Testamento, conocimiento tiene dos elementos para poderlo entender. Y se aplican dos contextos de esa palabra, básicamente. En uno está este ejemplo. Cabrón, voy a poner este ejemplo. Yo nunca he ido a los Estados Unidos. Yo no he ido a Miami, por ejemplo. Pero tengo referencia de Miami, ¿por qué? Por las películas, por los videos, por los amigos que han viajado, por la publicidad que se hace, porque puedo entrar al internet y he visto cosas, etcétera, etcétera. Y uno tiene algún conocimiento de Miami, ¿sí o no? A distancia, por referencia, por experiencias ajenas. A mí llega alguien, muchos amigos nuestros van a Miami, ¿no? Una amiga, por ejemplo, de Elizabeth, una vez llegó y yo estuve en tal parte, estuve en tal supermercado y compré Blue Jean a $3, no sé qué. ¡Oh, qué bueno, chévere! Y así, ella va a hacer mercado a Estados Unidos. Ah, muy bueno, muy bueno. Entonces uno tiene referencia de Miami, de la Florida, por esa referencia de otros. Pero yo nunca he ido allá. Nunca. Ese es un conocimiento. Y en el Nuevo Testamento Pablo requiere conocimiento por referencia y por experiencias de terceros. Pero hay otro nivel de conocimiento que refiere el Nuevo Testamento, Pablo lo toca, y es el conocimiento por vivencia personal. El contexto dice, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Hermano, yo le puedo decir a usted a qué sabe una pechuga asada. ¿Por qué? Porque me la he comido. Así de sencillo. Y sabemos a qué sabe la pechuga asada. A mí no me tienen que contar. Yo sé a qué sabe la pechuga asada. O si a mí me preguntan, hermano, ¿cómo es vivir en Mosquera? Yo le puedo decir cómo es vivir en Mosquera. ¿Por qué? Porque he vivido en Mosquera. Experiencia. Si alguien me pregunta cómo es el frío de Bogotá, yo sé decirle cómo es el frío de Bogotá porque soy bogotano, he estado en Bogotá y sé lo que es Bogotá cuando tiene frío. ¿Sí o no? Que es vivencia, experiencia. En Jesucristo nosotros no debemos hablar de referencias extrañas, no debemos hablar porque alguien nos contó, no debemos hablar porque me parece, porque lo leí. Debemos hablar por la relación personal con Cristo, por la relación de la vivencia en Cristo, porque estamos conectados con Él, porque estamos en Él y somos un mismo espíritu con Él, dice la Escritura. Y esa experiencia nadie la puede reemplazar por uno. Le pongo un ejemplo que alguna vez ellos lo usaban. Aquí creo que es la primera vez que lo voy a usar. Para los casados, levanten la mano los casados. Voy a hablarle a los casados, levanten la mano los casados. Para los casados. ¿Me pueden definir qué es un beso? A ver. Defíneme un beso para tu esposo. Para ti. Defíneme un beso. Y ella me puede tratar de definir y no lo puede definir. ¿Por qué? Porque ella tiene la vivencia de un beso con su esposo, ¿sí o no? Vicente con su esposa y así sucesivamente. Y yo con mi esposa, ¿verdad? Estoy hablando de casados, hermano. No, por si acaso. Por si acaso. Solo por si acaso. Para que sepa, hermano. Para que sepa. Estamos hablando de una vivencia de experiencia, ¿verdad? Otro ejemplo. Levanten las manos las madres acá. Las que han sido mamá. Amén. Varones,
¿Ustedes pueden decirme qué se siente tener un hijo? ¿Dar a luz un hijo? Nosotros podemos hablar muchas cosas por referencia, pero la experiencia la viven ellas. Simple y llanamente, ¿quién vivió la experiencia? ¿Quién dio a luz? Así de simple. Haya sido parto natural o haya sido por cesárea, como haya sido, ¿verdad? Doctora, esta mujer como médica ha asistido cerca de unos 160, 170 partos, tal vez más, de todas las circunstancias. Entonces yo le puedo preguntar como médica, ¿qué es traer un bebé al mundo? Ella me puede explicar porque lo ha vivido como enfermera, porque ella se graduó como enfermera primero y después como médica. Ella lo vivió como enfermera y lo ha vivido como médica, en circunstancias normales, dando problemas, como en circunstancias de alto riesgo también, ¿no? Y además ha traído bebés al mundo, pero además es mamá. Y es mamá en dos condiciones: en un parto, digamos, normal, pero también es mamá en un parto de cesárea, donde estaba en juego la vida de ella y del bebé, donde estuvo a punto de irse con el Señor y dejarme a mí solito. Pero el Señor la dejó acá conmigo, gloria a Dios por eso. O sea, ella puede hablar de eso, ¿por qué? ¿Por referencia? Por experiencia. Lo ha vivido. ¿Me he explicado? Entonces ese conocimiento cobra una dimensión muy grande. Y Pablo justamente sabe la necesidad que hay en el pueblo de Dios, que se tenga un conocimiento de Dios. ¿La vivencia con quién? Con el Espíritu Santo. O sea, Pablo está diciendo, mis hermanos JJ, lo importante que es nacer de nuevo. Yo hasta ahora estoy en la introducción, hermano. No he empezado a predicar el mensaje como tal. De ahí que Pablo también toma como referencia y entiende lo que dice Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Una partecita de Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hasta ahí. ¿En entenderme y qué? Conocerme. Es la primera parte de Jeremías 9:24, ¿verdad? En entenderme y qué? Conocerme. ¿Cómo pretendes entender a Dios si no lo conoces? Elemental. Las relaciones interpersonales. Elemental. Yuranes, ¿cómo se llama tu esposo? Nelson. ¿Nelson? Néstor. Ah, Néstor, perdón. Ah, tocayo. Ok, Néstor. Yuranes, una pregunta así simple, elemental. Cuando tú conociste a Néstor, el día que lo conociste, ese día quedaste flechada, te enamoraste y ese día le dijiste, sí, nos vamos a casar. ¿No? Pasó un tiempo, ¿cierto? Se dio todo un proceso, ¿cierto? Con altas, bajas, lo que haya sido, hasta que llegaron a casar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitaban conocerse. Necesitaban interactuar, conocerse, entenderse. Con Dios es lo mismo. ¿Cómo vas a entender a Dios si no lo conoces? Es una absoluta imposibilidad. Y no hay manera de conocer a Dios si no se está en intimidad con Él. Pare de contar, hermano. Usted trate de inventarse cualquier cosa, invéntesela si quiere, pero la verdad es esa. Usted no puede conocer a Dios si no está en intimidad con Dios. Estamos hablando de orar, de leer la palabra, de recibir la palabra, de vivir la palabra, etcétera, etcétera. ¿Ven? Y es la manera de entenderlo a Él. Para entenderlo hay que conocerlo. Para conocerlo y entenderlo hay que estar con Él. Pablo entendía perfectamente ese cuello de botella que tenía el pueblo hebreo y que tiene la iglesia hoy. Todavía lo tiene. Todavía lo tiene. A mí no me digan que en una mega iglesia de 45,000 y llegan allá 45,000 y caen 25,000 allá, que bajo la unción, que no sé qué, porque es que la unción y no sé qué, y después venga aquí Pacti, que no sé qué. A mí no me digan que ya hay 45,000 santos que van para el cielo, porque no es así.
Las iglesias que menos crecen en número son las iglesias donde se predica la sana doctrina. Son las iglesias donde se predica pecado, justicia y juicio. Son las iglesias donde se predica del arrepentimiento, de la salvación y de vivir en santidad. Son las iglesias donde menos va la gente y donde menos crece en número. Pero ahí son las iglesias donde se crece realmente en comunión con Dios, en santidad con Dios y en propósito divino y en poder del cielo. Aleluya. Porque Dios no está buscando números, hermano. Cuando llegue, si en este momento el Señor viniera por su iglesia, si en este momento el Señor viniera por su iglesia, de 8.100 y pico millones de habitantes, tal vez unos 7.000 millones se quedan, si no es más. Así son las cifras, y vamos a hablar de cifras. Entonces, Pablo está recogiendo el llamado y lo profundiza. Insiste en que el conocimiento de Dios no es una mera y simple y llana información, sino una experiencia revelada que transforma y edifica el cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunión de intimidad. Y el pasaje usa muchos pasajes, el apóstol usa muchos pasajes de la Escritura en donde él refiere algo como eso: no quiero que ignoréis. ¿Hemos leído eso escrito por Pablo? No quiero que ignoréis. ¿Por qué Pablo insiste tanto en esa expresión o algo similar? No quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis. En varios pasajes Pablo usa ese tipo de expresión. No quiero que ignoréis. Exhorta a la iglesia a no permanecer en ¿qué? En la ignorancia espiritual, en el desconocimiento de la Escritura. Y no estamos hablando de un conocimiento intelectual que acredite que se sabe no sé cuántos versículos y los recita. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de un conocimiento intelectual que acredita títulos académicos. No estamos hablando de eso. Que son importantes también, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que me digan es que es teólogo, tiene una maestría en lenguas antiguas, tiene una maestría en Nuevo Testamento, tiene otra maestría en Antiguo Testamento, tiene otra maestría en griego antiguo, tiene otra maestría en griego koiné, tiene una maestría en arameo, tiene una maestría en cristología, tiene un doctorado en teología paulina y tiene un PhD en la gracia. Pero no ha nacido de nuevo. ¿De qué le sirvió todo eso? Ustedes lo dijeron, no lo dije yo. Así es, de nada le sirvió. ¿Ante Dios le sirvió? De nada. Porque cuando parta, va para el mismo lugar, lago de fuego. Porque no nació de nuevo. Pero si esa persona con toda esa preparación ha nacido de nuevo y se constituye en un instrumento en las manos del Espíritu Santo, gloria a Dios por ello. Eso sí es otro cuento completamente diferente. Amén. Entonces, para Pablo es importante, por ejemplo, cuando dice en 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Hablando de los dones. Mi esposa estuvo un buen tiempo exponiendo sobre los dones, enseñando sobre los dones, amén. En el contexto, ¿en qué contexto enseñó mi esposa de los dones espirituales? Ella enseñó en el contexto que está trabajando los martes de ¿qué? Del ministerio de ayuda, del servicio, ¿verdad? Romanos 12, 6 al 8. Exacto. Pero Romanos 12, Pablo lo empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque él sabe la importancia de conocer de los dones espirituales. Aleluya. Entonces, una declaración de ese nivel de Pablo en Romanos 12:1, una declaración de ese nivel, implica entender un corazón pastoral en Pablo. Pablo tenía un corazón de pastor siendo apóstol. Él no quería que la gente ignorara de los dones, porque él sabía la importancia de los dones. De identificar los dones que el Señor nos ha dado. Y eso implica, cuando se logra identificar los dones que el Señor nos ha dado, porque los tenemos, implica entonces entender a qué lo llamó el Señor. Y cuando uno sabe a qué lo llamó el Señor, lo tiene claro, e identifica los dones que el Señor le ha dado, se potencia el servicio al Señor. Se potencia necesariamente, amén. Ok. Entonces hay un interés pastoral.
Y genuinamente Pablo expresa también que ese deseo que él siempre manifestaba de que la iglesia esté en una profunda comunión con Dios y busque el Espíritu Santo. Por eso las oraciones de Pablo, como están en Colosenses, por ejemplo, como están en Efesios, son oraciones de poder. Amén. De poder realmente. Y ejemplo, Colosenses 1, 9, 10. Lo vemos aquí. No voy a decir que lo digan de memoria porque yo sé que mi esposa les toma la lección después, pero yo les dejo leer la Biblia, no se preocupen. Colosenses 1, 9, 10, ¿cómo dice? Mira una oración de poder. Colosenses 1, 9, 10. Pablo escribió lo siguiente a la iglesia en Colosas. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, atención, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Esa era la oración de Pablo por esa iglesia, y es válida por la iglesia de hoy. Yo lo he hecho a mi favor mismo. Yo lo he hecho por mí, por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por mucha gente. Es una oración poderosa. Cuando uno toma eso a orar, es poderoso. Y el Señor responde a lo que Él ha enfatizado. Y esto no está ajeno al orden celestial. No es contrario a lo que Dios ha propuesto, nunca. Es una necesidad de la iglesia. Y como es una necesidad de la iglesia, es vinculante para cada creyente. Es una necesidad de cada creyente. Crecer en el conocimiento del Señor. Tal y como lo dice aquí. Tal y como lo dice aquí. Ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sea un motivo de oración permanente. Y van a ver la respuesta permanente del cielo. Aleluya. Pablo, él impartía sabiduría, él impartía gracia, pero ante todo él era un ejemplo, testimonio, porque él se atrevió a escribir: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Estamos hablando de algo mayor, ¿cierto? En el ejemplo de Pablo. Pablo en 1 Corintios 2, 9 al 13 escribió lo siguiente. 1 Corintios 2, de 9 al 13. Del 9 al 13, 1 Corintios 2, del 9 al 13 escribió lo siguiente. Me quedo, como que hoy me quedé con la sola introducción, mis hermanos. Del 9 al 13 escribió lo siguiente. Antes bien, 1 Corintios 2, del 9 al 13. Ese es un pasaje hermosísimo. Mi esposa también lo tiene como un rema en su vida. Se lo he escuchado muchas veces transmitirlo y orar con él, enseñar con ese pasaje. Antes bien, como está escrito. Mire cómo Pablo escribe. Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Ni han subido, porque es que a veces la gente lee y han subido. No, ahí dice ni han, no y han, sino ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo, es exclusivo de quien ama al Señor. Es revelación del cielo exclusiva para los suyos, amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahí está hablando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Atención, esta es la parte clave. Y, atención con ese conectante, y es ahí, es trascendente ahí, en ese segmento, es ahí, marca todo lo que hemos leído para llegar a esa y. Es importante, es ahí. Y nosotros, la iglesia, los creyentes, nosotros, los que estamos aquí presentes, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo. Y está con E minúscula. ¿O no? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos la revela? ¿Quién nos lo hace conocer? El Espíritu Santo. Esto da pie para comprender mejor y dimensionar lo que corresponde a la llenura del Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que no nos embriaguemos en vino, sino más bien seamos llenos, embriaguémonos con el Espíritu Santo. Eso está en Efesios 5:18, creo que está allí. Amén. Es con el Espíritu Santo que debemos llenarnos. Esa es la intención cuando Pablo mismo habla de la llenura del Espíritu Santo, que haya revelación del cielo en todo lo que Dios ha preparado para nosotros y lo que Dios ya tiene preparado, porque de antemano Dios ya lo tiene listo para nosotros. Amén. Hace parte de los regalos, del paquete que Dios tiene con cada uno de nosotros. A un niño como Samuelito, el Señor le tiene un paquete de regalos inmenso, hermano. Este chido le tiene regalos, pero cantidad de regalos, hermano. Pero hay que destaparlos. Y para destaparlos hay que ser obediente a Dios. Hay que dejarse guiar del Espíritu Santo. Hay que ser obediente a papá y mamá. Hay que ser obediente a los abuelos. Hay que ser juicioso en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Y la manera en que Él va destapando los regalos. Y así sucesivamente. Amén. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu escudriña lo profundo de Dios para traerlo a los suyos. Amén. En ese orden de ideas. En ese orden de ideas. Desde esa perspectiva, vemos el efecto de lo que es la Trinidad. Y en esta doctrina nuestra, la Trinidad es esencial. Y Pablo lo entendía muy bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes en su mover, en su operación. Pero un solo Dios verdadero. Cada uno de ellos Dios. Amén. Y Pablo nos enseña que los dones no son herramientas funcionales. No son herramientas. No son patas de conejo. No son fetiches. No son dados. Es que hay gente que los usa así, perdón, pero es que hay gente que los usa con ese tipo de manejo. No. Son expresiones del carácter y voluntad de Dios. ¿Por el obrar de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y se manifiestan en dónde? En la iglesia. ¿Se manifiestan a través de quién? De los creyentes. Los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12, ¿verdad? Los de servicio, ¿cierto? Romanos 12. Los de servicio son los de Romanos. Así aquí están. Los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, que revelan la acción presente del Espíritu en medio de la congregación, en medio de la iglesia, con cada creyente. Número 1. Número 2. Los dones de servicio o ayudas, ministerio de ayudas que se llama, que está en Romanos 12. Y allí se refleja el amor y el cuidado del Padre por su pueblo y la mejor manera de servirle a Dios, que es identificando esos dones. Amén. Por ejemplo, a mí me fascina, y yo lo reconozco, y en muchas partes lo hemos dicho, lo he dicho, las personas que se dedican a hacerle aseo a la iglesia. Es que no se trata de un pequeño reconocimiento económico, es que ellos lo hacen con cariño y la iglesia permanece como muy limpia. Vayan ustedes a otras iglesias, a donde no se consigue. Hemos visitado prácticamente todas. Y hay iglesias donde uno llega y, perdóname, hay mucho desorden. Hay mugre incluso. ¿O no es así? El otro día le dije a Elizabeth, no, pero es que, Dios mío, ¿pero por qué está viendo? ¿Qué les cuesta organizar esto? ¿Qué les cuesta organizar esto? Es que eso no vale mucho por elementos. Es que no se dan cuenta que esto se ve feísimo. Y hay gente que no. Para ellos, no, aquí hay un orden básico que se ve bien. Y de eso se trata. Y eso es un don que Dios le da a las personas que hacen el aseo, que se preocupan por mantener la iglesia lo mejor presentable posible. Y de eso se trata, amén. Y la gracia de Dios en esas personas. Los dones de servicio de ayudas que reflejan el amor y cuidado del Padre por su pueblo y la mejor forma de
servirle al Señor. Los dones ministeriales que están en Efesios 4:11. Los dones ministeriales otorgados por Jesucristo, que establecen el orden y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Los dones qué? Ministeriales. Ajá. Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, con esa inspiración divina, establece todo un marco teológico y esencialmente doctrinal, muy sano de hecho lo doctrinal, donde ese conocimiento espiritual, esa revelación del cielo, se va manifestando a través de ¿qué? De los dones. Y le da especial énfasis por ejemplo, a los dones ministeriales, que son muy importantes. Y ahí está nuestro fundamento bíblico para dentro de 8 días. Hoy me tomé el tiempo para hacer la introducción. El fundamento bíblico para dentro de 8 días es Efesios 4:11, que dice, Efesios 4:11 dice, y Él mismo, hablando de Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo, y Él mismo, Jesucristo, constituyó, atención, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo los constituyó. Ahí no dice que se autonombraron. Ahí no dice que los nombró Pepito o Pepita. Quien lo constituyó se llama Jesucristo. Que lo reconozcan los hombres en un concilio es completamente diferente y bíblicamente debe ser así, porque deben ser bendecidos y enviados a trabajar. Eso es otro contexto. No como el fulano que nuestro digno presidente ha nombrado como miembro, coordinador del gabinete, yo no sé qué, que se autodenomina pastor. ¿No han visto las noticias? Y este hombre que se autodenomina pastor sale con unas barbaridades, por ejemplo, que él como presidente cerraría el Congreso y cerraría los medios de comunicación. O sea que él violenta todo el orden constitucional, violenta lo que Dios estableció en autoridad. O sea, ¿qué Biblia está aplicando? Si es pastor. Y ahí me paro porque cualquier cantidad de esas veces ha dicho. Y ese hombre hoy este hombre que se llama pastor, que dice que es pastor, que se atrevió a decir que representaba a las iglesias cristianas en la campaña del pacto histórico y le tuvieron que salir a desmentir, porque las iglesias dijeron, no, ese señor no nos representa a nosotros. Ese hombre hoy, en una entrevista de radio, se atrevió a decir que Gustavo Petro es como Jesucristo. Lo dijo, ¿lo viste? Dijo hoy eso, en una entrevista radial. ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó? Ah, bueno. Ese señor dijo eso. Le digo señor porque pastor no es. O bueno, sí puede ser pastor, pero un falso pastor. Porque un pastor del Señor nunca va a hacer una barbaridad esa, ni va a decir una barbaridad esa. Partamos de ahí, de ese tipo de declaraciones. Comparar a Jesucristo, comparar a Gustavo Petro con Jesucristo, decir que Gustavo Petro es Jesucristo. Por Dios, ¿qué está diciendo? Dios tenga misericordia de ese hombre. Tenga misericordia de ese hombre. Y es uno de los miembros del gabinete de nuestro presidente hoy. Entonces, hay que orar, hermano. Porque quien los constituye, ¿quién es? Jesucristo. Pongámonos en pie, por favor. Quien constituye estos ministerios es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Él es el que está al frente de esos ministerios. Equipados para crecer. Entonces estamos empezando ahora las prédicas de los jueves a cargo del pastor Daniel. Equipados para crecer. Dice la palabra en primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vamos a entrar, ya el pastor estuvo haciendo una introducción, vamos a ir por los dones, por los diferentes dones, y qué bendición vamos a estar estudiando, vamos a estar recordando y vamos a estar empoderándonos de ese conocimiento. Cierre sus ojos.
Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres el Maestro por excelencia, Espíritu Santo. Tú siempre serás el invitado principal en nuestras reuniones. Porque, Señor, queremos, Señor, estar atentos a tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que seas tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial, porque tú eres el que nos enseña, nos guías a toda verdad, eres el Paracleto. Señor, gracias por tu palabra, porque ya nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, que no pase como Oseas, que decía: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Señor, en esta casa queremos enseñar tu palabra, queremos aprenderla, vivirla y ponerla por obra para enseñar a otros. Señor, tú nos has llamado, nos elegiste para enseñar, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Te damos gracias por poder enseñar y escuchar, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.